Bienvenidos a su programa La Palabra. Nuestro invitado de hoy es el historiador Silvano Pavón Villamizar, quien ayer viernes precisamente dictó una conferencia sobre Cúcuta programada por la Fundación Cultural el 5 a las 5. Doctor Pavón, bienvenido a este espacio. Maestro, muchas gracias, es un honor estar con usted en este valiosísimo programa. ¿Qué planteó usted en su conferencia de este viernes? Es una pregunta que se asumió desde la perspectiva historiográfica en la que se pudo contar conceptual e historiográficamente cómo fue posible San José de Cúcuta, cómo vino a la luz en el ámbito institucional y poblacional la hoy ciudad capital del departamento norte de Santander. El hito fundacional cierto de San José de Cúcuta. A ver, ¿qué es lo fundamental en esa narrativa histórica que usted hace? El poder explicar comprensivamente cómo funcionaba el Estado español en la construcción de territorios, cómo se crearon los asentamientos humanos urbanos en el damero o retículo ortogonal, con una iglesia, con un templo y una plaza en su centro. Los diferentes tipos de municipalidad y qué municipalidad representó la parroquia de San Josep del Guasimal, erigida en 1734, bajo qué acto administrativo y en qué concepto y estructura del Estado español vio la luz esta unidad territorial. Ese es el aporte fundamental, comprendiendo o explicando comprensivamente los requisitos, las cosas que debieron hacer sus pobladores, su proyecto poblacional y cómo entre la Iglesia y el Estado les crean su territorio, los crean comunidad territorial y, como ya dije, viene a la luz en el ámbito de la municipalidad española. Esto corrige en alguna forma la fecha de la fundación de Cúcuta y la relación con su fundadora, doña Juana Rangel de Cuéllar. ¿Qué queda de todo esto? Pues sí corrige los términos, corrige la fecha fundacional. La corrige porque la fecha fundacional corresponde a un acto administrativo que titula, erige la unidad territorial, en este caso la parroquia de San Josep del Guasimal, en la medida que la parroquia tiene una utilidad pública y una utilidad religiosa. ¿En qué la corrige? En que la historia tradicional ha asignado una fecha incorrecta, que es el 17 de junio de 1733, con la protocolización de la escritura de donación de tierras de doña Juana de Cuéllar. No es que con esto se demerita o se sustrae el nombre de aquella digna dama, sino que le da un lugar más adecuado, el lugar que le corresponde, porque le hemos dicho que es la fundadora en un momento histórico y en un proceso histórico en que los particulares no fundan. Ya el Estado español había cortado esa autorización, ya había cortado esa competencia, ya nadie fundaba nada porque ya el tiempo de las fundaciones ya habían pasado. Aquí lo que se hacía en ese momento histórico era que los vecinos se reunieran, cumplieran unos requisitos que no eran menos de 10 para que el Estado, intermediando con la Iglesia, les diera un título y los erigiera como una unidad territorial. Doña Juana Rangel de Cuéllar fue primordial en el asunto, en el cumplimiento de uno de esos 10 requisitos que se necesitaron para que las autoridades, las Cortes españolas en la capital, en Santa Fe, tomaran la decisión de aceptarles y concederles esa gracia, darles el título de parroquia. Entonces podemos seguir y debemos seguir reconociendo a doña Juana Rangel de Cuéllar como uno de los actores fundamentales, pero por supuesto que no como la fundadora en sí, porque fundadores son todos,
es un colectivo muy especial y eso es lo que hemos tratado de contar. Entonces, en síntesis, ¿cómo queda acomodada en la historia o relacionada en la historia la fundación de Cúcuta con un personaje tan relevante a lo largo de todo tiempo que ha sido doña Juana Rangel de Cuéllar y la mención que se hace sobre la donación de las tierras para esa fundación? Doña Juana Rangel de Cuéllar sigue ahí en la historia porque es uno de los actores, es una de las personas que protagonizan esa junta de vecinos notables que lideran el proyecto, que presentan el proyecto ante la autoridad, que duran año y medio, después de firmada la escritura, duran año y medio tratando de cumplir con los demás requisitos, porque son muchos, con el aporte de todos y hasta de los más humildes aportaron para que se lograra ese evento. Yo creería que el pueblo cucuteño norte santanderiano no va a desconocer a doña Juana Rangel de Cuéllar, al contrario, la va a ubicar como una persona líder y que favoreció el proyecto. Pero también van a comprender que la historia es más compleja, que la historia tiene otros elementos, que hay que comprender la cabalidad en su momento, en su época y en su contexto. Y tenemos entonces que la fecha fundacional real no es ese 17 de junio del 33, de 1733, sino el 20 de noviembre de 1734. Entonces tendremos una fecha fundacional cierta, en el marco de lo que comprende o debe reconocerse como la institucionalidad y el advenimiento a la luz de una unidad territorial y un poblamiento también práctico, porque pudieron construir el templo, la cárcel, la casa rural y todo lo demás, sin desconocer, por supuesto, a sus protagonistas, que no solo es doña Juana Rangel de Cuéllar. De pronto vamos a publicar la lista completa de todos los hacendados, de todos los Colmenares, los Ramírez, todos los que aportaron y estuvieron ahí en ese proyecto. ¿Cómo podría la Academia de Historia intervenir para promover una exactitud en el conocimiento de este hecho histórico? Realmente, la propuesta que yo haría desde la disciplina histórica y también desde la academia, como miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Norte de Santander, es hacer como una alianza entre autoridades, especialmente la municipalidad, la Secretaría de Cultura, que está muy interesada ahora en que se haga la revisión historiográfica, la misma alcaldía, una alcaldía joven, comprometida con el futuro, con los maestros, con la Academia de Historia de Norte de Santander, con la Fundación Cultural del 5 a las 5, con todos los actores del ámbito cultural y académico, para impulsar una mejor comprensión de la historia. Este es un pretexto, es una oportunidad para volver a estudiar, que leamos el expediente. El expediente es hermosísimo, un rico expediente con muchos documentos que tienen una función cada uno dentro del proyecto, y entonces eso animaría la enseñanza de la historia por los colegios, hacer talleres, conferencias, y es volver los ojos a la historia cierta, a recuperar nuestra fecha fundacional, y es que es la ciudad de San José de Cúcuta, la principal ciudad del nororiente colombiano, es la capital de nuestro departamento, es donde está el 72% en el área metropolitana de los habitantes del departamento. Entonces, yo creo que merece la sociedad cucuteña un relanzamiento de la historia, del empoderamiento cultural, y tanto la municipalidad como la Academia de Historia y como los sectores culturales y sociales de la ciudad podrían pues darse ese banquete de historia, releyendo, reinterpretando, porque eso es lo que hace la disciplina histórica, repensar el pasado. Entre otras cosas porque el empoderamiento de la historia, del valor del patrimonio, de la identidad local y territorial, es lo que fortalece la espiritualidad colectiva en estos tiempos, como en todos. Usted sabe, doctor, maestro Cicerón, que la historia es la respuesta a las angustias del presente, y este es un momento ideal para trabajar por el fortalecimiento del reconocimiento de la historia, el reconocimiento de los valores patrimoniales y demás. Nuestra ciudad es muy rica. Ayer paseaba yo a los invitados que venían de Bogotá, pude mostrarles la cúpula chata, pude mostrarles las plazas en solo una media hora, lo cual indica que nosotros podemos todo eso contarlo en un buen relato histórico con los niños, con los jóvenes y con los cultores, y de paso la autoridad municipal, que es fundamental en las conmemoraciones, por ejemplo. Ese sería un buen trabajo.
Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos a su programa La Palabra. Doctor Pavón, ¿cómo está el conocimiento y el estudio de la historia en la región? Bueno, la región tiene solo una escuela de historia, que es la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Es donde se forman los historiadores, donde nos formamos los historiadores. Porque la historia es una disciplina con un método que se funda en la crítica de fuentes. El conocimiento que producimos, que entregamos, que es valorado como conocimiento formativo, porque la narrativa histórica juiciosa, interpretada a la luz de la crítica de fuentes, que es el método de privilegio en la historia, es la hermenéutica interpretando fuentes, evidencia empírica de las acciones y los hechos del pasado, produce un conocimiento y ese conocimiento es formativo. Y se llama conocimiento formativo porque tiene que ver con la formación y la constitución de los seres humanos, tiene un valor ontológico, forma a los seres humanos. Entonces, como historiadores reconstruimos el pasado a partir de los documentos. Por eso les hablaba de que es muy importante ahora tomar, por ejemplo, el expediente completo de la erección parroquial de San José del Guasimal, luego su ascenso a villa, que lo hizo en 1792, se posesionó en 1793, y hay ese movimiento de reivindicación política con la Villa del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario y la Villa de San José. O sea, contar todo porque tenemos todos los documentos. Es que los historiadores trabajamos con los documentos, con la evidencia empírica. Y entonces se produce un conocimiento que es, como ya dije, formativo. Y ese es el que ponemos a disposición de la sociedad, de los cultores, de los maestros y pues sobre todo de los niños y de los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes, que les interesa y que van a recibir esa historia. Tenemos, por ejemplo, obras, libros que están hechos bajo el ámbito pedagógico, como esta obra que es Historia de Cúcuta Ilustrada, que se hizo desde el 2015, está en la web, luego se hizo con la alcaldía el año pasado imprimir un tomo, este año se va a imprimir el otro. ¿Para qué? Para que se tenga material pedagógico, material historiográfico, material adecuado para relanzar ese conocimiento histórico. Pues quienes venimos de la facultad tenemos ese interés, pero también hay muchos actores, la Academia de Historia, hay muchos particulares y de otras disciplinas como en la ciencia política, como en la sociología, de la antropología, la socioantropología, y hay una comunidad académica que está produciendo cosas. Lo que necesitamos es que ese producto de los profesionales en las áreas vaya al ámbito pedagógico, vaya a la institucionalidad, que haya una relación entre prácticas del conocimiento y prácticas pedagógicas. Por eso escribimos para los maestros, escribimos para los niños, ilustramos la narrativa histórica. Lo que le estamos presentando a San José de Cúcuta, a nuestra capital y al departamento, es una historia actualizada, mejor interpretada, mejor documentada y también ilustrada con la perspectiva didáctica. De hecho, estas obras se escriben bajo la óptica de la didáctica crítico-constructiva, que es hacer que el estudiante pueda con su maestro hacer también las lecturas de los documentos, trabajar también de alguna manera la disciplina, y eso sí que forma y genera una apropiación del pasado, una apropiación del territorio y un fortalecimiento del ser cucuteño, un fortalecimiento de la identidad local y regional. Eso es lo que hace la historia y eso es lo que hacemos todos los profesionales de las ciencias sociales, y ojalá podamos impactar a los maestros desde lo público, es decir, con el apoyo de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Cultura, como corresponde, y como tú lo planteas, también con el liderazgo de la Academia de Historia. Eso. A usted como historiador, una pregunta más. ¿Cómo está Norte de Santander en la participación de los hechos históricos que han formado a Colombia? Pues es que Norte de Santander tiene el privilegio de ser el escenario donde nació Colombia, donde nació el primer ciudadano de lejos que ha tenido este país, esta nación, que es el general Francisco de Paula Santander, el verdadero artífice de la creación de este Estado Nacional en el siglo XIX. Tiene los lugares de referencia, como donde se celebró el Congreso Constituyente de 1821, que le dio el marco jurídico al Estado Nacional colombiano. Es el territorio fronterizo, que nos identifica justamente porque
hay un corredor fronterizo que es como una nación entre dos estados, pero que nos permite reconocer lo que somos y lo que es el otro y lo que es el hombre de frontera como tal. Cúcuta tiene esa propiedad, ser zona de frontera, ser un mundo muy particular y de alto movimiento. Entonces tiene una mayor demanda en la necesidad de conocer su pasado, conocer el pasado de lo que hoy es Venezuela, el pasado de la región fronteriza y por supuesto el pasado de Colombia, en la medida en que, como lo dijera el maestro Jaime Pérez López, la frontera es una nación entre dos estados y su desventura deviene de los desentendimientos entre Bogotá y Caracas. Entonces Cúcuta la tiene doble, porque tiene que pensarse a sí misma como eje fronterizo y tiene que al mismo tiempo comprender la historia de Colombia y la historia de Venezuela. Entonces nosotros tenemos que ver que se fortalezca esto, acá en Norte de Santander. Y lo hacemos hasta donde podamos, así nos toque solos, con apoyos como el suyo, maestro, que es divulgar, conocer, instigar, motivar la lectura sobre todo. Bueno, hacemos una nueva pausa y ya regresamos a la parte final de su programa La Palabra. Doctor Pavón, ¿qué más espera hacer usted por la identidad histórica de Norte de Santander? Mi empeño ahorita está en hacer las historias locales. Quisiera poder hacer, por ejemplo, la historia local de Villa del Rosario, para levantarla al ámbito nacional. De hecho, la obra con la cual me posesioné como miembro de la Academia Colombiana de Historia es un libro sobre Villa Rosario. Villa Rosario, cuna del Estado Nacional colombiano, que sale ya al ámbito nacional en un par de meses. Ahora, una de mis aspiraciones sería hacer la historia general de Norte de Santander. Una historia general es capaz de recuperar todos los momentos históricos del departamento, del ámbito regional, para fortalecer el concepto de la norte santandereanidad o el ámbito territorial de la santandereanidad total. Las etapas una a una, mundo prehispánico, las ciudades, los pueblos de indios, las parroquias, luego los pueblos modernos, cafeteros, los pueblos de los caminos, los pueblos del petróleo, todos. Y luego todos los movimientos humanos, todo el ámbito fronterizo, es decir, un gran volumen que se llama Historia General del Departamento Norte de Santander. Y que esa historia tenga todo un programa de divulgación, que tenga su propio portal web, que tenga su app, que tenga un impacto en la escolaridad, que reivindique el presente desde el pasado, porque es como hacer un alto en el camino y que esta generación, 2024, 2025, digamos este periodo, este momento histórico, permita recuperar el pasado, forjar una gran identidad escrita, documentada y presentársela a las generaciones que vienen, para ver si por allá en el 30, el 50 hacen otra revisión, pero que este siglo XXI está en mora de hacer lo que llamaríamos nosotros los historiadores una historia general. El departamento norte de Santander necesita una historia general donde estén todos sus municipios, donde estén todos sus caseríos y centros poblados, donde esté cartografiado todo el ámbito humano, social y político y por supuesto los recursos en el ámbito ambiental, minero y demás. Eso le daría un fortalecimiento extraordinario a la región, a todas sus comunidades y a sus pueblos, y desde ahí proyectarían su futuro, su trazabilidad cultural, sus mismos proyectos, escuelas de formación y demás. Ese sería uno de mis sueños, y puede que tenga que hacerlo a partes, a pedazos, apoyar que otras personas hagan cosas, pero el ideal sí es ese, maestro, que pudiéramos hacer una historia general de Norte de Santander. ¿Cree que ha tenido usted receptividad en los sectores dirigentes de Norte de Santander para consolidar esas iniciativas? Pues yo creo que sí, digamos que uno aspira mucho más, por supuesto. Yo he tenido dos cosas, tengo más reconocimiento afuera, en Venezuela, en Bogotá, como ya dije, pues me hicieron hasta miembro de la Academia Colombiana de Historia, me invitan a muchas partes a dar conferencias, a participar, me leen muchísimo en línea, en mis páginas y demás. Aquí dentro hemos intentado, con el gobierno anterior intentamos esa historia general, algo pasó a nivel administrativo, no se pudo concretar. Aquí en Cúcuta hicimos en el 2015 una historia que está en página web, con la Secretaría de Cultura el año pasado municipal imprimimos un tomo, este año imprimimos otro, es decir,
no voy a decir que he estado completamente aislado, lo que pasa es que pues, no se hace mucho en la medida que una sola golondrina no hace mucho, pero sí, yo me muevo generosamente entregando contenidos a mucha gente, a los maestros y demás. Tal vez pronto podamos, con recursos públicos, regalías, qué sé yo, y forjando un equipo con el respaldo de la Academia Colombiana, de la Academia de Norte de Santander, y hacer pues esa gran obra que yo aspiraría se haga y entregarle a la sociedad lo que la sociedad necesita y merece en esta región. Es nuestra región, yo soy de Pamplona, soy el historiador santanderiano, pues me dicen así en singular y eso es un gran honor y tengo que dar cuenta de ello. Pero sí, por supuesto, necesito ser escuchado y apoyado pues por la autoridad, pero eso no quiere decir que uno pueda seguir trabajando. Yo sigo trabajando, en este momento creo que tengo unos 8 libros por publicar, no se han publicado, pero ya llegará el momento. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, televidentes, por haber estado en este programa. Gracias, doctor Moro, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a usted, maestro, y un honor estar acá y felicitarlo por estas iniciativas. Es bueno ir contando a través de la palabra que somos importantes y hacemos cosas, y esta región es muy valiosa. ATN Televisión, todo lo nuestro. Conexión Red Digital.